cómo los tenían también en las celdas, que los tienen encadenados, el agua venía verde, a otros servían el agua llena de colillas de cigarrillos para que quede bien podrida. Hicimos la reunión en Armenia, probablemente eran más agentes del FSB que nosotros participando. Hola a todos, Baref Bororín. El día de hoy tenemos con nosotros a Luciana Minasian, una abogada especializada en Derecho Internacional Humanitario, experta en conflictos internacionales y que además es presidente de SOAR Argentina, una agrupación sin fines de lucro que está involucrada en varias cuestiones armenias. Así que, bueno, bienvenida Luciana a esta charla en CUA. Hola Aram, ¿cómo estás? Bueno, muchas gracias por la invitación. Esperemos que el contenido sea de interés para todos. Sí, sí, estoy seguro que sí. Bueno, Luciana, la primera pregunta que te quiero hacer es, ¿qué es SUAR? ¿Qué acciones se están llevando a cabo en este momento? Y también, ¿cuáles ya han llevado a cabo? Bueno, Society for Orphan Armenian Relief es una ONG que tiene base legal en Estados Unidos y hay aproximadamente 160 capítulos en todo el mundo. Mayormente, y como lo indica su nombre, está dedicado como en homenaje a todos los huérfanos que tuvimos a consecuencia del exterminio en 1915, pero de alguna manera la tarea que se hace se enmarca en la dinámica de los tiempos actuales. Eso quiere decir que se trabaja mayormente para ayudar niños en esa situación en Armenia, algunos también en Líbano, hay algunos otros trabajos de SOR por ahí en Líbano con las hermanas religiosas que están ahí. Y en 2024, George Jacobian, el fundador, me preguntó si quería ser presidente del capítulo de Buenos Aires. Le dije que sí, que encantada, pero que la verdad que no trabajaba mucho en temas de beneficencia, pero que podía hacer las cosas que yo venía haciendo desde, qué sé yo, 2016 en adelante, a través de temas del gobierno de Armenia o a través de convocatorias a la Corte Constitucional, al Ministerio de Relaciones Exteriores y las consecuencias de Nagorno-Karabaj. Y que en ese sentido, bueno, estaba ayudando con el tema de los prisioneros, madres de soldados caídos, Sí, ahí tengo y algunas que si preguntas eso les para servía, indagar. podíamos encaminarnos. Así fue como arrancamos en SOR Chapter Capítulo Buenos Aires. Y bueno, la verdad que se creció un poco exponencialmente, pero en relación a las necesidades, a lo que hace falta trabajar para dar visibilidad a determinadas situaciones. Bueno, Luciana, lamentablemente hoy me enteré que murió hoy otro prisionero de Bakú, liberado de hace ya un tiempecito, supuestamente por problemas de salud, ¿no? Y bueno, Sí. ligada a esta cuestión, quería preguntarte qué nos podés contar sobre los prisioneros armenios en Bakú, cómo terminan en prisión y por qué aún muchos no han sido liberados. Yo te digo, yo te conocí por el caso de Viken, estuve siguiendo tu trabajo. ¿Qué tipo de apoyo recibió Viken por parte de SOAR durante todo este tiempo? Y también, ¿qué ocurrió después de su liberación? ¿Cómo pudieron liberarlo? Entiendo que fue un conjunto de cosas que llevaron a cabo su liberación, así que nada, ¿qué nos podés contar un poco sobre los prisioneros, sobre Viken y bueno, y todo eso, ¿no? Se me, ¿Se te cortó? A ver. se me cortó toda la pregunta, Aram. Oh, Sí, llegué hasta que me conociste por el tema de Viken, pero bueno, si no te lo puedo ir diciendo igual porque más o menos me imagino para dónde encaraste. dale. Primero podemos como hacer alguna breve reseña de cómo iban llevando personas prisioneras, primero en el marco del conflicto bélico, que de alguna manera eso sería lo normal que puede suceder. O sea, para dar un ejemplo, en las Islas Malvinas
La Cruz Roja Internacional dijo que lo que sí se respetó absolutamente fue el derecho internacional humanitario porque fue súper prolijo el intercambio de prisioneros. Eso por ahí. Eh, Ahora en el conflicto actual de Ucrania y de Rusia estamos viendo un desbarajuste total, pero a pesar de eso lo vemos a Lubinets, que es como el encargado, el ombudsperson, el encargado, el defensor de los derechos humanos, que el Rada, el Parlamento ucraniano, le da el mandato, haciendo los intercambios que se puede. Pero bueno, ahí hay una cantidad de prisioneros que incontable. Más allá de que yo, por ejemplo, sé dónde hay prisioneros porque tengo otra gente presa en el mismo lugar que prisioneros ucranianos. Volviendo entonces, explicando esto, volviendo al conflicto de Nagorno-Karabaj, tendríamos prisioneros que en principio estaban bajo las normas del derecho internacional humanitario, capturados por Azerbaiyán, de la misma manera que había unos veintitantos capturados por Armenia y que también, de acuerdo con las reglas del derecho internacional humanitario, había que devolver en el marco de las conversaciones que tienen que tener los estados, justamente para eso. Y empiezan a haber algunas suertes de devoluciones, algunos quedan, algunos no. Pasan los años y, por ejemplo, 2023, el conflicto es noviembre, digamos, el conflicto es septiembre, los 44 días de guerra que arrancan el 27 de septiembre, se termina y, por ejemplo, para contarte un caso, en noviembre de 2023 vamos a visitar con gente de Lemkin Institute y algunos más. Vamos hasta Gyumri, estábamos en Armenia y vamos a Gyumri, la segunda ciudad de Armenia más grande, como para el que no tenga idea. Sí, Y ahí había 26 familias con las cuales nosotros nos íbamos a reunir en calidad de abogados. No teníamos mucho más en ese momento, la verdad no teníamos nada para dar, pero me parecía importante. Era una reunión que había quedado pospuesta después de una conferencia en mayo, que habíamos estado también en Yerevan y tuvimos que cancelar el viaje a Gyumri. Yo dije, bueno, estos chicos ya están cumpliendo 3 años de condena. Me parecía interesante que como grupo fuéramos a ver a las familias, más allá de que legalmente como abogados de Argentina no teníamos un montón para hacer claro. o nada para hacer. Y ese grupo eran 26 prisioneros de Gyumri, inicialmente habían sido un grupo mucho, mucho más grande. Las sentencias eran de 4 meses, de 6 meses y algunas un poco más pasadas, pero no se habían cumplido con las sentencias los tenían a los chicos sin ningún tipo de intercambio. Pero por lo menos en el caso de ellos había un estatus de combatiente, que es lo que ampara el derecho internacional humanitario y estaba bien definido. Que no quiere decir que Viken no lo tuviera, porque el derecho internacional humanitario también ampara a los voluntarios, o sea que aunque Viken no fuera un chico de 18 años, nacido en el 2001, 2002, 2003, 2004, ya fue los del 23, pero para 2020 más o menos los enrolados que tenían que estar cumpliendo. Claro, De porque todos Viken modos, va era un a gamabor, Armenia, un voluntario. claro, va a Armenia desde el Viken empieza a Líbano. viajar Sí, Vizquer empieza a viajar a Armenia para buscar trabajo y ver un poco, ampliar el horizonte económico de su familia a partir de 2018-2019. mm, Pero bueno, se instala ahí, también en realidad se interioriza del tema de los planes habitacionales en Artsaj, con lo cual pensaba quedarse en Artsaj. También por eso hay como una mezcla de situaciones en las cuales él es un voluntario, él es un combatiente porque combate unos días. Eso mismo y el hecho de tener nacionalidad armenia, no libanesa, que lo que en este momento exacto se está publicando un reportaje de Rasmus Kambak en este mismo momento. Yo se los pasé para que lo tengan, que es el último reportaje a Viken que le hicieron esta semana y acaba de publicarse en este momento. Es más, me están tapando la pantalla de tanto en tanto porque está empezando a circular. claro. Él no tiene Eh, pasaporte armenio. sí lo tiene y Ah, cuando llegó avisales Milis, please, con señas o algo que habrá. Cuando lo detienen en Yuyi, lo que ellos llaman Yuya,
y se lo llevan en Bakú, en el Pretrial Detention Center, en el primer lugar a donde se lo llevan, lo sientan para interrogarlo y le sacan el pasaporte armenio. Hmm. Y a partir de ese mismo momento, que se dan cuenta que tiene un origen libanés, le desconocen para siempre el pasaporte armenio y el carácter de ciudadano armenio y combatiente armenio. ¿Para qué? Para poder después insertarlo en la figura de mercenario Claro, y poder llevarlo, cosa que tampoco se debería hacer, a las cortes militares y juzgarlo en las cortes militares. claro. Más o menos esto se sigue repitiendo, lo que les cuento de los 26 chicos en el marco de combatientes, que luego los devuelven. Son hay 32 prisioneros devueltos a principios de 2024 y estos 26 de Gyumri están en esos. Y también se barajaba, aunque yo nunca vi dato oficial de Azerbaiyán, el nombre de Viken. Lo hablé con funcionarios, con la persona que va a recibir. Hay un específico lugar a donde un funcionario siempre es el mismo el que va a recibir a los prisioneros cuando van volviendo. Y me dice, mira, Luciana, tal vez en ningún momento estuvo en la lista oficial Viken, pero ese fue una derrota bastante grande, la de febrero del 24, porque había mucha esperanza de que Viken volviera. Eso con respecto a Viken. Luego sucede el bloqueo desde diciembre del 22, luego sucede lo que todos conocemos, el desplazamiento forzoso de aproximadamente 120.000 habitantes y comienzan desde veintitanto de septiembre, desde que comienza a desplazarse la gente, comienzan los arrestos, que terminan en aproximadamente 10 de octubre Ok. de 2023. La serie de arrestos se toman de esa manera. Se distinguen, se hacen dos procesos, se distingue el de Bardañán porque le endilgan muchas cosas más, no quiere decir que no le endilguen, no lo acusen de poquito a los otros 15 y se separan los procesos. Eh, en la bolsa de los procesos contra los 15, por un lado, saco a Rubén Bardañán, lo saco un poco. En la bolsa de esos 15, más allá de que está la dirigencia de Artsaj, de Nagorno-Karabaj, hay gente que no tendría por ningún temperamento de los que se les hubiera ocurrido adoptar a los azerbaiyanos cuando los arrestan, no tiene razón de estar ahí, porque son muchachos relativamente jóvenes o que están en sus 30 años, 30 y pico años, que lo único que tuvieron de contacto con milicias fue su conscripción y están ingresados dentro del marco de los prisioneros con las cúpulas de Nagorno-Karabaj. O sea, Entonces agarraron a hay gente que no tenía nada que ver y también lo llevaron para enjuiciarlo en Bakú, digamos. nada que ver, nada que ver. Es como si vos te hubieras quedado ahí, te tocó hacer la conscripción, pasa el desplazamiento forzoso, ahora me entra en el mismo grupo de detenidos con 20 y pico de años, digamos, entras en el mismo grupo de detenidos y entras en el mismo proceso, con más o menos todos más o menos los mismos crímenes para todos. Eh, en el caso, bueno, de Viken, el tema de poder ser un mercenario y de actividades terroristas siempre te pone en una situación complicada, pero de nuevo, legalmente nosotros cuando nos presentábamos en Naciones Unidas decíamos, este muchacho Viken tiene su nacionalidad armenia, nos costó conseguir los datos del pasaporte, porque el pasaporte estaba confiscado, pero bueno, alguien en Armenia nos pudo dar los datos necesarios para poder cotejar y y comprobar con la autoridad de Naciones Unidas para que efectivamente vieran que él es un ciudadano armenio. En el momento que sos un ciudadano armenio es imposible que seas un mercenario porque sos un Claro. nacional o sos un azerí o sos un armenio para un conflicto bélico entre ellos dos, como Ucrania, o sos un ucraniano o sos un ruso. Los otros que vayan por el medio, si no tienen la nacionalidad y los capturan, los enganchan por mercenarios, es más complicado sacarlos. Claro. Eso es así. Eh, Luciana, sí, consulta, porque claro, a Viken logró ser liberado y hoy en día tengo entendido que está en Armenia.
pero tiene Sí. algunos problemas, o en Líbano, vos corregime, pero tengo entendido que está con algunos problemas de salud, que bueno, yo escuché de que él nunca tuvo problemas de salud, pero que de repente ahora tiene problemas de salud. También nos enteramos que, bueno, yo me enteré hoy de que murió hace poquito un prisionero liberado. Eh, eh, ¿Qué maltratos sufrieron los prisioneros armenios? ¿Qué daño psicológico y físico tuvieron bueno, cuando estuvieron en las prisiones de Bakú, ¿no? A ver, si podemos hacer un timeline de cosas de lo que le pasa a cualquiera de estas personas cuando las detienen. En el momento inmediato en que los detienen empiezan una suerte de tratamientos, tortura, de Mm. tortura, eh, y cada uno a la larga, a consecuencia de esa tortura, va a empezar a sufrir determinadas otras cosas. El que falleció estos días sé que tenía cáncer, entonces no, y no leí su, más allá de que soy abogada y no soy médica, tampoco leí su historia clínica, Mm. entonces no me quiero meter, pero sí más o menos sabemos de los testimonios que la misma persona que iba a recibir a los prisioneros de guerra, en algún momento nosotros estábamos trabajando una denuncia en Argentina, que todavía la tenemos en los tribunales federales, porque nosotros podemos hacer uso de la jurisdicción universal a través del 118 en fines de la Constitución Nacional, entonces podemos traer acá los casos que demostramos que físicamente no pueden seguir siendo investigados por imposibilidad. Primero porque en el caso de Azerbaiyán y Armenia, Armenia no los va a querer, Azerbaiyán no va a estar interesado en investigar sus propios crímenes y en Armenia hay una imposibilidad fáctica también. Entonces, pudimos abrirlo. En ese marco tuvimos también bastantes testimonios de todos los prisioneros que volvían y sabíamos cómo eran los tratamientos desde el momento en que los detenían y cómo los tenían también en las celdas, que los tienen encadenados. Vi que mismo en el reportaje que se publica hoy de Rasmus va a decir que el agua venía verde, a otros les servían el agua llena de colillas de cigarrillos para que quede bien podrida, que nunca tienen algo, las comidas bien, etcétera, etcétera. Eh, Viken en este momento tiene un grado de discapacidad 3 determinada por el gobierno armenio. Ahora justamente la persona que fue designada para acompañar estos temas en Naciones Unidas, Musheg Hovsepian, habíamos hablado con él por el tema de decir, bueno, empecemos a estudiar profundamente el tema de la discapacidad de Viken, que no va a ser el único. Eh, Esto es para consecuencia ponernos en de lo que orden, sufrió en las prisiones de Bakú. sí, como consecuencia desde el momento que llegó, lo primero que fueron muchas golpizas que en definitiva le generaron la sordera que tiene. Yo, por ejemplo, si nosotros tuviéramos que hacer en este en vez de estar con esto y lo tuviéramos a Viken, Viken siempre tiene que usar esto. Yo lo hago como para aislar un poco del ruido ambiental de acá, pero no para escucharte a vos. Pero Viken siempre tiene que estar usando auriculares. Si hacemos un FaceTime, ¿por qué no me escucha? No, Ese es se me eriza la piel, te digo, es el grado de sordera que tiene. no puedo creer no puedo creer que en esas condiciones tenían a un prisionero, ¿no? Como Lo Viken. cual Sí, lo cual tiene cosas raras, hay cosas raras igual en Azerbaiyán. Por ejemplo, la celda, que yo tengo la celda de Biquet porque le agregaron una foto y se la mandaron a la esposa de Ludwig Mekerdichian, que sigue, que yo lo represento, pero sigue desde 2020 detenido primero estuvo en Gobustán y ahora está en Umbaki. eh, una foto de una celda que yo me doy cuenta que es la de Biken, eh, porque están las fotos de Viken atrás, están las fotos de la esposa, de la hija, del hijo, y se las mando a la mujer de Viken. Viken seguía detenido en ese momento. Entonces hay cosas raras en el sentido de decir, estuvo solo sin poder salir al exterior, o sea, se seguían infringiendo muchas normas, pero también la celda es casi un Sheraton, no sé cómo explicarlo en comparación con cosas horrorosas que veo en otro lado. Otra persona que estoy representando en este momento, que está detenida en Federación Rusa, está compartiendo una celda con 8 personas y depende del lugar a donde están.
en el subsuelo, que ahora están los prisioneros de guerra ucranianos, pasan las ratas, O sea, ¿están en buenas celdas hoy en día orcos. los prisioneros armenios o es medio un cuentito, un teatro que hacen ellos Te como puedo hablar, para... te puedo hablar solo por la foto que vi de Viken de Umbaki, lo último que vi. Que encima por eso lo agregaron a una historia clínica de Ludwig Megerdichian, que también tiene 20 años ahí, y Ludwig es una persona más grande, Sigue en prisión en nacido Bakú, en el Ludwig. 69. Sí, Ludwig y Alyosha son las personas que Azerbaiyán no devolvió y que están también desde aproximadamente noviembre de 2020, para hacerla corta. Luciana, te Eh, hago una pregunta también siguiendo con esto. O sea, ¿cuánta gente más o menos sigue en prisión en Bakú? Y también, ¿qué va a pasar con ellos? ¿Qué ves vos como abogada que puede pasarles a ellos? ¿Van a ser liberados? ¿Van a ser retenidos ilegalmente como siguen en las prisiones de Bakú? ¿Qué va a pasar con ellos? Mirá que terminamos un segundo con el tema yo te dije, por ejemplo, chicos liberados, testimonios de gente que liberaron, testimonio de salud de Viken y ahora testimonios que denuncié la semana pasada al relator Dale. de Buena Salud de Naciones Unidas, al reporter, al relator especial para la salud. Llegan la historia clínica de Ludwig, que en realidad llega en enero de este año, y conversando con la mujer le digo por favor si me las puede compartir, porque por ejemplo las de Viken nunca las tuvimos, la verdad que un teléfono descompuesto completo, por el hecho de decir que la familia vive en Líbano y nunca se las mandaron. Y de hecho, como que no me reconocían mi poder de representación y no me las dieron a mí tampoco en Armenia. Que estuvo horrible, porque de facto veían que yo mandaba comunicaciones y están publicadas en todos lados. Pero bueno, no se ocuparon de mandárselas a la familia de Viken. La familia de Ludwig Mekerdichan las tiene y todos los exámenes están, de nuevo, muy mal, están dando muy mal, o sea, tiene hipertensión, No. tiene problemas con los glóbulos blancos, está necesitando, y de repente, luego de dar la realidad, como cuando uno va y se hace un análisis, Azerbaiyán dice, no, pero está todo normal. Entonces, por eso ahora está referido, juntamos todas las hojas de la historia clínica y se las mandamos a la relatora especial en las Naciones Unidas para que se haga el seguimiento de lo que está pasando con él. Más allá de que también podríamos hacer la petición, como hicimos en su momento para Viken, ante el grupo de trabajo de detenciones arbitrarias. Rubén Bardanian también tiene ahora ya sí estoy pasando a la segunda pregunta tuya. Rubén Bardanian, Viken, Rubén Bardanian tienen la presentación ante el grupo de trabajo de detenciones arbitrarias. En el caso de Rubén Bardanian, que se presentó antes de la de Viken, en el grupo de trabajo hay aproximadamente, creo que 5 personas en este momento conforman el grupo y son los que van a decidir, van a investigar en base a las 20 hojas que nosotros mandamos. Yo no escribí, yo no participé en el de Rubén, pero son aproximadamente 20 a 25 hojas más anexos y tienen que estudiar todo eso y decidir si las categorías legales que nosotros estamos argumentando van a poder ser suficientes para que ellos dictaminen que es una detención arbitraria y se lo hacen saber a Azerbaiyán. No es obligatorio, pero tenés una fuerte declaración de eso, más todas las medidas que se habían juntado en la Corte Internacional de Justicia, que son también precedentes para nosotros, más algunas causas que están en el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, que ahí está a cargo Siranush Sahakian, una abogada de Armenia, que siempre trabajó con nosotros y que también nos manda las listas, a mí siempre me ayudó mucho en actualizar las listas de prisioneros para poder trabajar desde Argentina lo que se necesitaba. Entonces, teníamos en una época 200 prisioneros, 200 nombres a principios o sea, a escaso tiempo de terminada la guerra. En el caso de Rubén Bardanian tuvimos que, no yo, perdón, no participé, tuvieron que eh, pedir que se excusara uno de los miembros del grupo de trabajo de detenciones arbitrarias porque es de origen ucraniano, pero aparentemente el cónyuge de esta mujer tiene relación con SOCAR o trabaja en SOCAR
expliquemos lo que es SOCAR para la gente que tal vez no lo conoce, que son parte de las empresas de refinería y de petróleo dentro de Azerbaiyán. Con lo cual a ella no le daba la imparcialidad necesaria para poder trabajar y entrar en el caso de Rubén Bardañán. Como nosotros presentamos el tema de Viken después de Rubén Bardañán, también hicimos mención expresa a esto. Por favor, apártenla a la miembro de origen ucraniano porque tenemos el fundamento de que le faltaría parcialidad, dado que su cónyuge tiene relación con SOCAR y SOCAR es de Azerbaiyán. Claro. Hace relativamente poco, el 24 de abril, se volvió a utilizar esta herramienta legal, este remedio, que es para también seguir contestando la respuesta. ¿Cuál es el temperamento? ¿Cuál es el tratamiento que se está utilizando en este momento? Fue presentar en base sobre los 15 que fueron sometidos al mismo juicio y sobre estas quejas de no tener, por ejemplo, el contenido de las actuaciones. Nosotros tampoco los tuvimos para Viken. No tenemos ni la imputación, no tenemos ni la denuncia ni la imputación, no tenemos ningún tipo de actuación y mucho menos la sentencia. La sentencia es lo que ellos venían reclamando, que ya pasaron 6 meses, si no me equivoco, desde que vienen reclamando que por favor les pasen el contenido de la sentencia. Eso es una diferencia con los rusos nos pasan el material. Claro. En el caso de Viken, nosotros lo que hicimos fue agotar, todos tenemos que agotar las vías, tenemos que demostrar, es lo mismo como que yo contaba antes en Argentina para el caso de jurisdicción universal, tenemos que demostrar que están como agotadas las vías o la imposibilidad de Azerbaiyán y de Armenia de poder investigar determinado caso. También tenemos para detenciones arbitrarias, también tenemos que explicar que está exhausta la vía adentro de Azerbaiyán o que es imposible seguirla. De alguna manera, nosotros lo pudimos justificar porque yo trabajaba con el doctor Aitor Martínez Jiménez, es uno de los abogados de Assange, eh, para el caso de Viken, y nos empezamos a comunicar primero con la defensora oficial que le había tocado, la abogada que le había puesto a Azerbaiyán en la primera instancia a Viken, que Viken no se quejaba mucho de esa defensora oficial. Todos tienen defensor oficial, los 15 de ahora también. Y ella nos dijo que ya no tenía más la causa. En el caso ella nos contestó, le contestaron a Aitor, le contestó la defensora, yo no tengo la causa fue, se apeló y ya no tengo más las actuaciones, no tengo el expediente. Entonces después agotamos la posibilidad de comunicarnos con la Cámara de Apelaciones, nunca nos contestaron, nunca nos mandaron el expediente, listo, fin del asunto al grupo de trabajo de detenciones arbitrarias. Eh, y bueno, ahora de alguna manera esta presentación que se hace sobre 7 de los 15 que sale a la prensa, sale un comunicado de prensa, siempre más o menos es el mismo grupo, para ser sinceros, somos re poquitos los que estamos trabajando en el mundo, el tema de poquitos abogados, digo, creo que llegamos a 10 o a 7, una cosa, no mucho más. Eh, y, y de alguna manera el tema de que no estén contando ni siquiera con la sentencia justifica esa imposibilidad de poder defenderse y puede llegar a abrir esta nueva vía para que el grupo de trabajo dictamine a ver si lo de ellos también es una detención arbitraria. Quedaron algunos sin incluirse y también están Alyosha Khosrovian y Ludwig Mekerpichian fuera de esa petición porque se tomó gente que estaba dentro de gente secuestrada en el 2023, gente capturada en el 2023, no la gente del 2020. Independientemente de eso, si en algún momento creo que se puede llegar a mandar, a ver, un poco hay que pensar qué es lo mejor para todos ellos, pero tampoco Naciones Unidas está siendo objeto de recorte presupuestario a diario. Entonces, tal vez lo que no conviene es como colapsar el mecanismo. De hecho, nosotros informamos que
que Viken había sido liberado para que saquen como de la mesa de trabajo, para explicarlo en la práctica, el expediente que habíamos denunciado por Viken y pongan el expediente de los 7 que están ahora presentados, a ver si se pueden ocupar de ellos. Así que bueno, más o menos por ahí pasa el asunto. Ok, Después, bueno, hay otro tema que es el tema que uno va a tener que yo creo que es un tema que estoy intentando empezar a instalar con el gobierno de Armenia, que es que entiendan que son pocos los prisioneros de guerra sobre los cuales tenemos que trabajar, pero que yo entiendo que necesitan ocuparse profundamente de ellos, no solamente el marco de la salud, que en el caso de Viken se están haciendo eh, colectas, partidos de la oposición se ocuparon de que vaya a las clínicas de pagarle el servicio médico. No, me parece que, bueno, lentamente tenemos que hacer entender, tal vez con el ejemplo argentino de lo que fue, hubo reparaciones acá para las personas que que estuvieron en cautiverio, para las personas que desaparecieron, para todo este proceso de justicia transnacional que de repente para Argentina es un ejemplo, hacerlo entender en Armenia y que cumplan realmente con las debidas reparaciones. A mí cada vez claro. que empiezo con ese tema en Armenia me dicen, nosotros cumplimos, que es verdad, al no estar Viken en Armenia, las otras familias recibían un subsidio mientras la persona estaba en cautiverio. Cuando yo tomo contacto con la familia de Viken, entonces terminamos informando que ellos viven en el Líbano y que la están pasando para el traste económicamente porque los dos hijos dejaron de trabajar. La nena que ahora está con la nena, que ya es un adulto, eh, está con Viken, lo fue a visitar, hacía de 2019 que no veía a su papá. Claro. Y ella creció, sí, se hizo una mujer en este tiempo. Tuvo que dejar el colegio, tuvo que irse a trabajar de cajera en un supermercado o en un restaurante, Cristín. Fue todo muy feo, dejó la escuela, es terrible, o sea, cómo cambia una familia. Y todo ese proceso a través de las acciones ante el Ministerio de Acción Social de Armenia y con el apoyo de la Oficina del Defensor de los Derechos Humanos, del Human Rights Defender, el Ombudsperson, Anahit Manasian en este momento, pudimos encauzar que mantuvieran ese pago, ese subsidio a las familias. Pero bueno, sale un tipo como Viken que ni siquiera tenía casa, le secuestraron un auto, que él aproximadamente había pagado $8.000 en el momento, más todas las cosas que tenía encima, estaba cocinando, vendía jorobats, creo que vendía. Entonces tenía un montón de efectivo en el momento que lo detienen. Tenía moneda armenia, Trump, y creo que tenía dólares también. Tenía objetos de oro. Bueno, nada, me estoy empezando a ocupar de hacer entender a Armenia que es poca, es relativamente poca esta gente Y que les y ayuden, se podría, que se pongan el y va a haber que sombrero y que los ayuden, claro. va a haber que, y va a haber que organizar una indemnización un poquito más coherente, proveerles un techo, dejarlo un poquito en las condiciones en las cuales él estaba antes de ser capturado, más o menos volver al status quo de él de antes. Si bien no era Bien. propietario, creo que merece que le den un techo, creo que merece que le den la movilidad, teniendo en cuenta que tampoco puede sacarse por el tema de las torturas, tampoco se puede sacar el cuello ortopédico que usa, Mm. porque Viken camina 100, 200 metros y tiene que parar por el tema cervical, tiene todo dañada la columna. O sea, tengo entendido Probablemente haya sido que sometido a tortura eléctrica, a tortura de tratamiento en una silla eléctrica, según la esposa, casi 20 veces. No sé mirá. cómo está vivo. Luciana, yo tengo entendido bueno, en Armenia ya se le ha brindado, digamos, una casa, un departamento bueno, No, personas desplazadas no, de no, no. Artsaj, pero me sorprende que, Sí. bueno, Mm. bueno, a Viken no se le haya considerado para darle un techo, un hogar, ¿no? Me Sí, sí, parece. sí, sí. Sí, no, eso
tal vez abre otro tema que es, bueno, todo lo que está pasando ahora, pero a Viken no se le ofreció nada y qué sé Claro. yo, desde enero van y vienen los emails, por lo menos de mi parte. eh, a veces ya se generan situaciones tan ridículas que el otro día en un momento lo mandaron a hacer la denuncia de, del secuestro del auto cuando lo detienen y Sí. me la manda, no sé, era creo que la semana pasada a la noche, era como un sábado a la noche. Le digo, ¿y ahora qué hago, Viken, con esto? ¿Qué? Se lo mando a ILAM, le digo, ¿me podés pagar la reparación del auto que le secuestraron? O sea, hay veces que nos reímos solos porque decimos, está como tan No, sí, desprovisto esto. de protección No, es que tremendo. ya hacemos como tenemos mucho humor negro. Le digo, ¿qué hago? Lo pongo en el website de ILAM y le digo, che, pagale el Honda no sé cuánto, que se había comprado un auto nuevo, compráselo 2026. Le digo, no puede ser. O sea, nos Y reímos solos porque no sabemos, es como irreal. tan raro Esa es la todo lo que palabra, ¿no? sucede. Irreal. Sí, 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 sí. Pero bueno, tal vez los que son, los que tienen sí las familias viviendo en el territorio de la República de Armenia están un poquito mejor. No quiero decir que estén todos del todo mejor, porque por ejemplo, volviendo a la tarea principal de SOR, que es ocuparse de los menores, de los chicos que están en situación de necesidad, en un momento, cuando vi que la mujer de Geborg Sujian había empezado un emprendimiento de sábanas, toallas, se llama Sujian Home, si lo buscan en Facebook. Mm. Entonces, unos cuantos meses antes, el año pasado, ella había empezado este emprendimiento. Y a mí se me prendió la bandera roja, la red flag de la cabeza y digo, esta chica no la debe estar pasando bien económicamente, la está peleando, pues yo la visitaba. Claro. Yo estuve en cada viaje, no sé, del 22, 23 más o menos, yo la visitaba, nos veíamos, hablábamos un rato, pero ella no tenía el poder de, no tomó la misma estrategia que la mujer de Viken de decir, bueno, listo, vamos a visibilizar toda la campaña internacional de advocacy por Viken y que sea lo que sea. Eh, bueno, hay otras familias que tienen temor a que haya represión, a que los castiguen, a que los sigan torturando, etcétera, etcétera, que más o menos va a suceder igual, con lo cual Claro, no, no se no puede. creo, claro, y si bien tuvimos un par de prisioneros que fallecieron en cautiverio, que son al principio, después de la culminación de la guerra y en el marco después del acuerdo tripartito, en ese momento la gente falleció un prisionero grande, la mujer la liberaron, era un desorden importante en ese momento. No, Y también sin contar con las personas que están desaparecidas, no solo de combate, porque también está esa agrupación, que yo hasta ahora todavía no pude ayudar mucho, la verdad lo digo. Me han llamado y me piden ayuda, pero no tengo la información necesaria para ayudarlas de madres de soldados que pueden haber caído en combate y personas que desaparecieron después de esa explosión, antes del desplazamiento forzoso. No se sabe bien, se habla a veces de entre 80 y 200 desapariciones que no se no tenés pudo, esa información, digamos, no concreta. la tengo la información y Luciana, no. cambiando un poco de tema, Bueno, yo, perdón, y SOR sí, SOR Armenia fue a visitar a la familia de Geborg Sujian para ver si había alguna forma de poder darle una mano a Lilith, a la mujer de Geborg, en ese momento, porque le estaba faltando, se había ido a vivir a la casa de los padres, no estaba viviendo más en la casa compartida con Geborg y con su hijo. Eso, perdón, pero era para cerrar la sí, idea, sí, obvio. que bueno, lo, Luciana, yo vi varias críticas tuyas hacia el gobierno ruso por sus ataques a Ucrania, pero quisiera preguntarte qué opinás sobre la presión constante que ejerce Rusia sobre la República de Armenia, ¿no? También cómo crees que esto influye en la política, la seguridad de Armenia, ¿no? El gobierno de Pashinyan hemos visto que eh, ha dado un cierto distanciamiento con Rusia,
en parte a su rol durante la guerra de Artsaj, que fue prácticamente nula, y también por su postura cuando Azerbaiyán avanzó sobre el territorio soberano de Armenia, ¿no? Nada, mi pregunta Sí. es, ¿cuál es tu opinión sobre Rusia como aliado de Armenia durante estos últimos 2 años, digamos, ¿no? Ah, había una persona que antes de que se desataran los conflictos siempre me decía, o ahí en el marco de la guerra, una persona que conversaba conmigo en una red social, creo que era Twitter, ni siquiera era ex, por eso te digo Mm, los años que pasaron, que me decía, deja, abstraete de Armenia y Azerbaiyán, fíjate el que está arriba digitando para que estos dos se estén... eh, esté todo tan convulsionado y a quién le conviene que estos dos vivan constantemente ante la amenaza de guerra y todos los años subsiguientes después del 2020, que también lo volvimos a ver, 13 de septiembre de 2022, la ejecución de los chicos, del tratamiento, el fusilamiento a la mujer sniper, las chicas de paramédicos, era el desplazamiento forzoso, todo fue... como un conjunto de lo que siempre me venía a la mente esa discusión del que me decía, mira arriba, no mires a los contrincantes eh, y avanza un poco en ese sentido también. Me pasa que después en mayo del 2023 estamos con las fundadoras del Lemkin Institute en Yerevan y le pedimos ayuda, bueno, el que era anterior ombudsman a Tatoyan, que bueno, ahora tuvo su fórmula también para las elecciones, para poder ir a la Chin a una misión de reconocimiento, para poder ir a ver de qué se trataba el tema del checkpoint y del bloqueo, tratar de entenderlo, porque sinceramente es difícil hacerse eh, una idea de lo que pasa ahí si no lo ves. Entonces llegamos, nos llevaron, cambiamos de conductor, nos vino a buscar alguien de Goris y nos empezó a llevar. Primero nos llevó como a lugares que la verdad yo decía no tenemos ni por qué estar porque realmente se terminaba, bajábamos en la colina, el checkpoint estaba abajo, Azerbaiyán estaba abajo, Armenia estaba arriba en la colina y también nos llevaba por un caminito del costado y el caminito del costado terminaba con los topes de cemento que había puesto Azerbaiyán y la bandera de Azerbaiyán del otro lado. Y se veían las trincheras y las banderas como 300, 400 metros. O sea, no tenía razón absoluta para que nosotros estuviéramos ahí haciendo nada, más que correr riesgo. Nos vamos de nuevo para la colina arriba y arriba en esa colina estaba la policía de frontera armenia y la policía de frontera de Artsaj. Les saco la foto a los escudos para que me quede bien en la cabeza, de alguna manera me quede histórico esas fotos que les saco, pero digo, eh, entender un poco quién estaba arriba en la colina. Estaban las dos fuerzas armenias. Artsaj, Armenia. Abajo estaba el checkpoint, al costadito estaban los chicos de Azerbaiyán y había una carpa blanca que me parece que eran las fuerzas rusas. Estamos un rato, qué sé yo, las chicas del Lemkin son bastante llamativas porque son no están juntas ahora, dos juntas trabajando, digo, ¿no? No juntas dos chicas rubias que llaman mucho la atención los pelos y de abajo nos ven y viene un camión grande, un MC, placa rusa, bajan dos militares, empiezan a hablar ahí con toda la gente que estaba de la policía de frontera y al rato vienen a decirnos, chicas, se tienen que ir de acá. Pues ustedes se tienen que ir de acá, ustedes no pueden estar acá. Pero nos subió, esos eran los que estaban entre medio, esos eran las 5.000 fuerzas de paz, las 5.000 personas que integraban las fuerzas de paz que tenían la misión de monitorear los peacekeeping forces rusos, los que te vienen a sacar de ahí. Ese día como que un poco lo entendí más allá de lo que siempre hablaba con esa persona que siempre conversábamos en Twitter y me decía, hay otra cosa, mira para arriba, no fijes los que están los dos contrincantes, hay otro que se mete. Y fue así, No. de hecho, tuvimos que irnos de ahí
y nos siguió otro auto, que yo tengo una foto, no me expliques por qué, con la persona estrechándome la mano, y cuando miro bien al fondo era un auto, ya no era un camión militar, tiene una placa georgiana. El flaco era un ruso, un georgiano, armenio no tenía cara de ser armenio. Eso fue lo que nos pasó ahí. Entonces, bueno, nada, no sé. La interferencia, y también en tantos años, cuando veo los arrestos, a Bagrat lo conocí en el Future Armenian, que fue la iniciativa cuando Rubén Vardañán ya estaba como funcionario en Nagorno-Karabaj. Sí, a pesar de eso, desde mitad del 2022 o principio de 2022, se estaba trabajando en esta iniciativa que se llamaba The Future Armenian, que se había dividido en distintos comités de trabajo. Yo estaba en el comité de responsabilidad histórica y lo dirigía Hachak Serpazán, que es el Serpazán de Vaticano. Eh, y después otros eran de demográfico y de otras cosas más. Que supongo que cuando efectivamente en marzo del 23 hicimos la reunión en Armenia, que se hacía en el Devin Hotel, en el Seven, probablemente eran más agentes del FSB que nosotros participando. Si bien eran participantes, todos, había muchos ciudadanos de Armenia divididos por las distintas provincias, las distintas regiones, más los invitados de la diáspora, más no sé qué más. Y Mm. ahí, bueno, todos charlamos y qué sé yo. En ese momento yo me acuerdo que Bagrat estaba porque estaba con nosotros en el Future Armenian, y antes de eso yo trabajé un tiempo con una fundación de Gyumri que se trataba de sacar los DOMIC, porque a 30 años del terremoto había mucha gente que por el tema de la corrupción no había obtenido el departamento que el Estado facilitaba, porque algunos se habían quedado con dos departamentos. Entonces había de 2.000 a 2.500 DOMIC, muchos de ellos habitados. Y toda esa Sí. gente en 30 años no había pasado una vivienda con todo lo que es el DOMIC, porque el DOMIC es muy sucio y es como, es feo, es como un establecimiento carcelario con las ratas. Lo mismo, es feo. Adentro del DOMIC entré a verlos y no es una situación linda vivir en un container que nunca estuvo adaptado profesionalmente para vivienda, porque hay containers en Punta del Este ahora que se venden como viviendas, pero no, bueno, tiene sus grandes diferencias. Y en ese marco fuimos a inaugurar, no inaugurar, a entregarles el departamento con Mijael Cepazán, que también está detenido ahora, a dos familias que se elegían familias bastante simbólicas, que tuvieran a los chicos en el ejército, que hubiera bla, bla, bla. Entonces, 2017 a 2018 participé con Mijail, íbamos ahí con las familias, era una situación muy festiva, salíamos en la tele, venía toda la tele de Armenia a hacerlo. Mm. La gente en la calle caminaba y era una situación de respeto, una autoridad, pero como con admiración, no lo digo con temor Sí, reverencial, lo digo sí. con admiración. De ahí a todo lo que puede haber pasado con el clero es algo que yo realmente nunca lo vi. Entonces, bueno, pero sí, la realidad es que era gente que estaba alrededor. Obviamente también a Basquén en cada Aurora Prize 2016, 17, 18, en las conferencias de la diáspora, cuando todavía estaba Digin Haranush, la ministra de la diáspora. Tener a Basquén, tener a Aram, que venía del Líbano. eh, fueron Mm. estructuras. Si todo esto se está moviendo de una forma en que la gente sienta menos opresión, todo lo que vos contaste en tus podcasts, no sé, tus programas anteriores, yo lo conocía porque lo he escuchado de boca de mis colegas. Tengo colegas, quiero decir, abogados armenios que han estado en bares o en lugares nocturnos, qué sé yo, y estaban con su padre y había como 15 personas amigas y de repente venían, se llevaban a uno, en el Sí, baño, le sí. pegaban, lo torturaban, lo podían llegar a matar. Al padre lo detuvieron, pero el padre le tiró las llaves y agarraron el auto, lo buscaron, lo pudieron sacar al padre. No, Yo historias sé terribles, todo Lu. esto. Historias terribles. Entonces,
pero también llega un punto en que no me quiero meter porque es como una falta de respeto. Solamente como que digo lo que vi todos estos años y también lo que esperé el último Aurora Prize, que era un poquito después de las primeras marchas de Pashinyan. Yo hablaba con una amiga, le decía, che, voy a poder viajar, quiero ir a la Aurora Prize, qué sé yo. Y mi amiga desde Yerevan me decía, espera, espera, como que estaban esperando con ilusión un desenlace. Sí, obvio. Entonces, a ver, lo que sea mejor para ellos. Ahora ya este tema de volcarse, mucha gente dice, no, ¿para qué se van a volcar con Europa? Europa los va a desproteger Claro, en el pero sentido Rusia ya militar. nos hizo En el sentido percha. militar. Sí, bueno, hubo mucha dependencia todos estos años. Hubo también negligencia cuando yo estaba haciendo una línea de tiempo para determinar los perpetradores región por región dentro de Nagorno-Karabaj en el marco de la Guerra de los 44 días. En un momento me topo con un tema de drones y de armas y en la información que yo tenía que analizar para hacer ese timeline, que era información que no, a ver, no lo obtuve de un medio de acá, de la diáspora, nada, era información oficial, tengo un par de renglones en el cual el MOD, el Ministerio de Defensa, el viceministro de Defensa declaraba que los drones que con tanto enojo acá se decía que Israel se los vendió a Azerbaiyán, en 2016 fueron ofrecidos a la República Ah, de la República. Armenia. Sí, que se Y le rechazó el propio viceministro dice que los habían rechazado. sí, Entonces, porque también estaban digo, hay aliados a como Rusia. Claro, porque Rusia no se los dejaba que Armenia rechazaron. compre armas de otros países, que no sea... Bueno, se las rechazaron. Claro, Listo. Está. Entonces, bueno, sí, puede ser, puede haber sido parte del deal, parte del no deal. Seguí muchas cosas todos estos años. Seguí, por ejemplo, el tema de la detención del Kocharian. En ese momento, Tatoyan sí era el defensor de los derechos humanos y él iba a visitarlo bastante seguido. Yo me acuerdo que le chateaba y le preguntaba para saber cómo estaba la situación, pero bueno, nunca se respetaba la situación del tipo adentro. No estoy hablando del tipo, estoy hablando de cómo todas estas cosas que fueron pasando cosas eh, a raras. lo, a lo largo de estos años y bueno, si van a tener o no van a tener, a ver, cuando pasa esto la semana pasada o hace 10 días que empiezan las sanciones de Putin hacia Armenia, las sanciones económicas, y empieza a decir no quiero las flores, no quiero las frutas, y a los 2 minutos sale Kaja Kallas o von der Leyen poniendo tweets con las frutas armenias y con las flores armenias diciendo ya está, listo, Sí, solucionado. A ver, y teniendo en cuenta, o sea, se ve que hay realmente una voluntad de incorporación, más allá después de lo que sea. Tenemos que tener en cuenta que un proceso de incorporación a Unión Europea lleva más o menos 10 años, son más de 800 páginas en las cuales uno tiene que adherir a cada cosa, pero supongo que, por ejemplo, yo pensaba materialmente y prácticamente cómo se permitió esto tan rápido, porque hay demasiada normativa que uno tiene que cumplir. Supongo que venían bastante acomodados a eso, más allá de que, por ejemplo, en el caso de Moldavia y de Ucrania se haya dado un statement, una declaración hace un día o 2 días diciendo que va a haber un acceso inicial que probablemente sean por bloques. Entonces, tal vez, supongo que tomarán el mismo temperamento con Armenia, pensando los antecedentes de Ucrania y Moldavia, diciendo que se empezará un acceso por determinados bloques, con lo cual vas a tener un determinado estatus de accesión sin, y después tendrá que adherir al estatus completo que se necesita para cumplimentar todas las etapas del proceso de adhesión. sí. Fin. Te hago una Entre medio tenemos el pregunta, TRIP. Luciana. ¿Qué? Te ¿Qué? hago la última pregunta como para cerrar, así no pasamos la hora. Tratemos esta así responder rápido, así no pasamos la hora. Mi pregunta es, ¿cuál es tu opinión como especialista en derechos humanos?
sobre los derechos de los armenios durante los gobiernos anteriores y durante este gobierno actual de Pashinyan, ¿no? Y con esta pregunta ya cerramos el video, ¿sí? Sí, no sé específicamente qué decirte, porque me acuerdo también muchas cosas que estaban en agenda en ese momento que eran temas de género, que a veces las veo replicados con causas acá dentro de República Argentina de ciudadanos armenios, ciudadanos rusos, y tengo los antecedentes de haber participado en conferencias, incluso mismo en pandemia, pero bueno, ahí ya estaba Pashinyan. Eh, por eso no tuvimos nunca mucho trabajo antes de la guerra de Nagorno-Karabaj en relación al tema de los derechos humanos incluso antes de la pandemia y antes de Pashinyan, lo que trabajábamos siempre era, por ejemplo, Nagorno-Karabaj, era la guerra de los 4 días de 2016. Específicamente, el tratamiento de derechos humanos dentro, por más que los tocara de oído, nunca los trabajé en la práctica. Entonces tampoco me quiero expresar mucho en Ok, eso. Sí te puedo dar ese panorama de decirte mi colega abogado con su padre, sé que sufrió en persecuciones, sé que hubo torturas, puede haber habido ejecuciones. durante Es lo la que época de Sarkisian, Kocharian, no sé si te acordás. por eso, es lo que Ok, me refirieron. No lo he leído, te lo digo como referencia. Nada que yo bien, haya leído, no leí ningún expediente. Entonces no quiero ser como tota y porota diciéndote sí, algo obvio. que no haya trabajado porque no lo trabajé. Siempre trabajé las violaciones de los derechos humanos en el marco del conflicto bélico, Bien, de 2016 para acá. Y anteriormente la realidad es que la agenda nuestra siempre la ponían para genocidio. Entonces, si era no la conferencia de la diáspora, pero sí las conferencias del Ministerio de Relaciones Exteriores estaban siempre relacionadas con el delito de genocidio y traían a todos los profesionales de todo el mundo. No sé si bien. nos quedó Eh, algún segundo o no. no, estuvo perfecto. Luciana, la verdad, muchísimas gracias por haber venido. Para mí es un placer escuchar a una especialista como vos hablar sobre todos estos temas. Desde Cuá, ya te digo que apoyamos totalmente a SUAR y todas las acciones que están llevando a cabo y Gracias, cuenten con nosotros gracias, para todo. Y bueno, muchas gracias. gracias Luciana por haber venido y accedido a esta charla, ¿no? Bueno, gracias, Aram. A Muchas vos. gracias, un placer, un honor. Gracias.